Mr. Pop. Y continuamos en la línea de los éxitos. Quien te habla es Giorgio Gallegos en la conducción de Show Caribe. Y ahora, Soda Stereo, Cuando pasa el temblor. Y esta canción me pidieron para grabarla. Hijo de su madre. ¡Coño, no! Y ponía de nuevo. Y otra vez retrocedías el cassette y esperabas. Pucha, que no decía. Bueno, la radiodifusión cuencana surge como todos los emprendimientos comarcanos a partir de ciertos impulsos, emprendedores, gente visionaria que empezó a pensar que la ciudad de Cuenca merecía tener un medio de comunicación como la radio, ese mágico mundo de la radiodifusión que ya en otros lugares del país estaban, ¿no? En los tempranos años 40 empezó Radio La Voz del Tomebamba, que estuvo allí con varios de los precursores de la radio, ¿no? Entre ellos se destacaban en la parte técnica los hermanos Espinosa, Octavio Espinosa, Humberto Espinosa y algunos empresarios de la ciudad de Cuenca, que iniciaron con este primer experimento de radio, pero que se convirtió ya en una radio comercial, y diríamos en la radio como se le conoce actualmente, es la primera emisora en Cuenca. Luego de esto surgen varias iniciativas, entre ellas una radio que se denominaba La Voz de la Juventud, que volveré a esta radio, y estaba también Radio Cuenca, que fue un proyecto de los hermanos Sánchez. Los hermanos Sánchez tuvieron varios años esta radio y es allí donde ya la familia Cardoso, a través de mi señor padre José Antonio Cardoso, se integra a la radio, realiza programas conjuntamente, entiendo que con mi tío Alberto Cardoso. Los dos dirigen esta radio y la sacan adelante, convirtiéndose en una radio importante también dentro de la ciudad. Radio Cuenca tuvo luego una transición y se configuró más adelante otra Radio Cuenca, y Radio La Voz del Tomebamba también tuvo un final hacia finales de la década de los 50, aproximadamente año 1958, y vuelve a ser inaugurada por mi tía Marta Cardoso y mi tío político Jorge Piedra, quienes fueron colaboradores de Ondas Azuayas hasta entonces y decidieron emprender también ya con su propio proyecto de radio hacia esos años, tomando el nombre de la emisora de La Voz del Tomebamba. Hubo también otra Radio Cuenca, que había sido de los señores Sánchez, Orellana, pero esa había cerrado. Entonces, por eso Daniel pudo tiempo después poner a su Radio Cuenca, porque cuando Radio Cuenca inicia, trabajó unos meses sin nombre, digamos ya. Pero él le decía pues a sus oyentes, díganos qué nombre podemos poner a esta radio. Entonces la gente decía Radio Cuenca, y ya se quedó con Radio Cuenca, porque él también tenía Radio Atenas, Radio Austral, que no tuvieron muchos años de existencia, ¿sí? Y él prefirió quedarse con Radio Cuenca y con esa sí se fue de largo. Cuando comenzó a Radio Cuenca había Radio El Mercurio, Radio Cuenca y alguna otra radio más. No había muchas. Mi padre y mi tío eran dos estudiantes que estaban terminando su carrera de Derecho y se encuentran con un señor, si no me equivoco, de apellido Jaramillo, y le proponen: señor Jaramillo, véndanos la radio. Y así es como nace Ondas Azuayas. Se realiza esta negociación de Radio La Voz de la Juventud. Enseguida empieza ya a las pocas semanas o meses de esta conversación a funcionar la radio como Ondas Azuayas, que es fundada ya en forma oficial el 12 de abril de 1949. Mi abuelo comenzó como periodista deportivo, entonces en otras radios colegas. Entonces,
cómo comenzó, o sea, me contaba las historias de cómo arreglaban la radio antes, la línea de audio que se llamaba. Se iban cargando la escalera en las camionetas que tenían, e iban poniendo en los postes, e iban poniendo, escuchando la línea en cada poste. Imagínate lo que era eso. Entonces, eso, y de ahí cómo comenzó la radio aquí en Cuenca, era muy deportiva, muy noticiosa, las AMs. Y mi abuelo es un referente del periodismo deportivo de esa época. Claro, los periodistas de esa época, de los inicios de Radio Cuenca, los periodistas tenían que escribir su noticia. No podían, por ejemplo, decir una noticia del Mercurio, porque es otra empresa, digamos, ¿no? Entonces sus propios periodistas tenían que escribir y después leer las noticias, que a veces me contaba el hijo de Daniel que cosas simples, ya sí tenían que hacer noticia porque tenían que contar algo. Por ejemplo, me contaba que un día no había de qué hacer noticia, no hubo accidentes, no hubo políticos así diciendo que lo que están haciendo, ni inauguración de nada, ni sesión de nada. Y lo único que el señor había visto es una pelea de dos señores que vendían papas en el mercado. Y él, bueno, viene y escribe la noticia y lee. Y aquí, pues, mi don Daniel dice, ¿cómo va a ser semejante noticia? Dice, eso no es noticia, es pelea de dos señoras que no tiene mayor relevancia. Pero bueno, ya se dio la noticia, se escribió la noticia, se leyó la noticia, los oyentes escucharon esa noticia, pero claro, Daniel acá en interno, pues ya les llamó la atención, dice que bueno, algo más debe ser la noticia, pero así eran esas épocas. Más tarde la radio se diversificó, ¿no? Y con la aparición, en primer lugar, del teletipo, nosotros aquí en La Voz del Tomebamba tuvimos el primer teletipo, que sonaba más el teletipo que la radio. Era una impresora que llegaba por vía de cable telefónico, se iba imprimiendo las noticias desde la agencia F, ¿no? Todo lo que ocurría con los corresponsales en el mundo, ¿no? Un golpe de estado en algún país africano, un accidente de aviación en Chile o en cualquier lugar del mundo, inmediatamente el corresponsal escribía y nos llegaba a la emisora. Y había unos rollos de papel que se iban imprimiendo ese texto del remitido de prensa. Entonces, literalmente cortábamos el papel y con eso nos íbamos a la cabina a leer los despachos de la agencia France Press o de la agencia F. Teníamos un canasto con los recortes del rollo de papel periódico que íbamos leyendo. Y a veces en la prisa era lo que salga, ¿no?, del canasto, leíamos. Vamos con las últimas noticias, así, ¿no? Una selección. Cuando había tiempo, claro, se revisaba los titulares y uno decía, esto está importante, esto es de última hora, ¿no? Pero también a veces nos equivocábamos y sacábamos cualquier disparate que poco atractivo podía tener a la audiencia de la emisora, ¿no? Entonces, el trabajo era un poco más duro, pero muy simpático, muy agradable, es decir, nos gustaba mucho. Y si había un crimen, investigábamos, nos íbamos al lugar de los hechos. La radio se hacía en las calles corriendo, ¿no? A las carreras con las grabadoras. Cuando aparecieron las grabadoras era el avance quizá más grande. Primero eran las grabadoras grandes de disco, ¿no? Ya esas en la década de los 60. Luego ya en la década de los 70 teníamos las otras grabadoras portátiles. Hay que reconocer, la familia Cardoso ha sido la familia pionera, señera de estos emprendimientos. Pero más allá de una búsqueda de un rédito comercial económico,
fue una vocación de servicio a la ciudadanía, de propósitos culturales, de propósitos de una transformación en el imaginario de la ciudad de Cuenca, ¿no? Imagínense, para esa época ellos hacían teatro en la radio, poesía en la radio, llamaban a la gente y la gente se volvía ya colectiva, el mensaje era colectivo, ¿no? Ya no era individual, ¿no? Para cooperar en las Navidades, por ejemplo. Y entonces la radio organizaba almuerzos para los niños pobres y las señoritas de Cuenca, las más engoladas, recitaban y cantaban. Esa era la radio antigua. Bueno, en la radio se habían involucrado efectivamente, digamos que muchos intelectuales de Cuenca, había escritores, había poetas, había artistas. La radio tenía en esos tiempos pocos recursos de carácter técnico. Ahora para nosotros es muy normal una señal satelital, o ni se diga ahora por internet. Allí simplemente lo que sucediera en la propia radio. Incluso los discos fonográficos eran un problema, tenían que ser importados desde el exterior. Las producciones diarias eran muchas en vivo, la gran mayoría de los programas en vivo. Incluso en días especiales, jueves, viernes de semana, se organizaban presentaciones presenciales de artistas y de muy buenos artistas que visitaban el país, y estas se emitían en vivo. No había mucha música. Le cuento que solamente se conocía música ecuatoriana. Yo recuerdo que hasta en el colegio y en la escuela cantábamos música ecuatoriana. Las amigas ahora no lo harían por nada en la vida porque nos hemos universalizado con ese tipo de mensaje. La música de Benítez Valencia, música nacional en general, música nacional, pero sin llegar a lo chichero, es decir, a lo vulgar, sino más bien tratamos de dar a la radio una popularidad que sí la logramos. La radio también viene a suplir ese espacio de negociación social, de explicación de los problemas, de los fenómenos, y a manera de anécdota, durante la Segunda Guerra Mundial ocurre que también la campaña persuasiva alemana nazi enviaba al resto del mundo programas, radionovelas, que eran narraciones dramatizadas en idioma español sobre la campaña alemana de expansión, de las invasiones alemanas, ¿no? Y es curioso porque algunas radios de la ciudad de Cuenca en ese entonces transmitían como una serie, un programa seriado cada día, cada semana. Era transmitido estos despachos que venían desde Alemania. Había un Going que dice que sonaba Going con tanta elegancia, me contaba papá, con una elegancia infinita, y significaba barco aliado derribado. Y algunos tendían, sin darse cuenta, tendían al fascismo de Hitler, ¿no? Casi ninguno, ¿no?, a los aliados de Inglaterra. Y por eso es que había muchos seguidores del nazismo, del fascismo alemán en Cuenca. Entonces, cuando, por ejemplo, en el episodio decía, hoy triunfamos y fue conquistado el territorio de Polonia, cayó Polonia, ese día había fiesta con cohetes en Cuenca, ¿no? Por lo tanto, yo pensaba que la radio siempre es el medio inteligente y que tenían razón de decir en la década ya de los 80, cuando comenzamos a investigar bastante en el CIESPAL, ¿no?, que la televisión era la caja tonta, porque nos traía todo, molido, los colores, las personas, los cabellos, la belleza. Para mí, la radiodifusión cuencana cumplió un papel de entretenimiento y de formación cultural de la Cuenca de hoy, de lo que hoy somos los cuencanos.
en una época bastante conflictiva, en una época de la lucha, de la disputa entre conservadores y liberales, una época en la que la militancia de izquierda, la presencia de grupos que pugnaban por la transformación de la sociedad, también estaban activándose en la ciudad de Cuenca. Entonces la radio no fue ausente de esos debates y también sufrió muchos embates desde las estructuras del poder, desde las dictaduras. Hay muchas anécdotas que narran esos episodios en donde la radio cumple una función muy importante en el dinamismo, en la transformación política, ideológica de Cuenca. Hay anécdotas, hay clausuras. Yo recuerdo que trabajaba en Ondas de Zoayas, era muy jovencita, tenía unos 18 años, y esperaba mi primer bebé, estaba casada, y llegó la orden de clausura de la radio. Tenía que huir mi hermano, el director, José Antonio, ¿no?, a una casa de la esquina, desde allí miraba. Y llegaron batallones, como si estuvieran llegando a una guerra. Estaba sola yo con el control técnico. Y le dije al control técnico, no apaguemos la radio, seamos valientes, los dos. Pongamos el himno nacional. Se acaba el himno nacional y seguimos con el himno nacional otra vez en disco grande de 33 revoluciones, ¿no? Disco de carbón. Y en ese momento entró mi padre. Mi padre era furioso y dijo, lárguense de aquí. Está mi hija enferma y ustedes... Era una invasión, todos los cuartos llenos de los que les decían los negros, algo así. Tenían un apodo, los soldados de Velasco Ibarra, que se proclamaba dictador en esa época. Yo le abrazaba a mi padre porque le apuntaron con todas las bayonetas en el pecho. Le abrazaba a mi padre para que no le maten. Daniel había ido preso por decir la verdad, porque Daniel siempre ha sido frontal, de decir las cosas como son y todo eso. Entonces le vinieron sanciones fuertes. Una vez le clausuraron la radio. Otra vez fue preso, pero bueno, son gajes del oficio y pues como Daniel supo enfrentar valientemente todo eso. Él no se corría, porque siempre ha sido él a decir la verdad, a decir lo que siente también. En general, me parece a mí que los gobiernos mantienen una línea bastante, diría, poco tolerante en términos de libertad. Y de lo que yo recuerdo, no hay un solo gobierno que haya sido muy abierto o muy tolerante a la crítica que se hace a través de los medios de comunicación. Recuerdo desde las épocas en las cuales yo participaba ya en actividades de la radio, la época de la Junta Militar, en la cual se clausuraban las emisiones de la radio, como la de Velasco Ibarra. Igualmente, clausuras, apedreamientos de los partidos de entonces, del partido velasquista a la radio, viniendo un poco más a épocas modernas, presiones del gobierno de Febres Cordero, que lo hacía a través de lo que hoy es el Servicio de Rentas Internas, antes era el Ministerio de Finanzas. Fiscalizaciones con fiscalizadores que venían de Quito y estaban por semanas en la radio buscando cómo configurar una glosa y tratar a través de eso de presionar a la emisora. Hubo problemas con Lucio Gutiérrez, con intolerancia por reportajes que se habían pasado a través de la radio, amenazas de juicios que no llegaron a concretarse en la época de Lucio Gutiérrez. Me estoy saltando varios gobiernos, pero en ninguno de ellos ha dejado de haber presiones. Quizá el que recuerdo con mayor libertad fue quizá el gobierno de Rodrigo Borja, posiblemente el de Mauada, aunque fue un gobierno relativamente corto. El gobierno de Abdalá Bucaram hubo muchas presiones a los medios de comunicación, pero realmente los mayores antecedentes en cuanto a persecución de los medios se dio en el gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, como ellos lo llamaban. Allí sí se creó una
una ley de comunicación que realmente se convirtió en una mordaza, un intento de mordaza para la radio y para los medios en general. Nosotros como Ontrasoyas tuvimos 7 juicios, nos llevaron 7 veces ante la Superintendencia de Telecomunicación, tuvimos problemas de carácter laboral con el Ministerio de Trabajo, tuvimos problemas con el Instituto de Seguridad Social, es decir, se buscaban todas las formas de molestar y de ejercer presión, tratando con eso de aminorar la crítica, de doblegar un poco a los medios de comunicación, ¿no? Fue realmente drástica esa situación y eso creo que es el gran esfuerzo que toca hacer a los medios, que nos ha tocado personalmente a nosotros, el de no ceder ni a presiones ni a tentaciones, porque hay también de lo otro, del manejo de la publicidad oficial, de premiar a medios que son afines. Entonces, es una práctica común en los gobiernos que todavía hoy en día lo sentimos, ¿no? Claro que también se han cometido errores, claro que también se han cometido excesos. Ha habido una incidencia de lo político, muchos periodistas entraron a la arena política, a la militancia política y viceversa. Muchos políticos se volvieron en radiodifusores, especialmente los diputados que iban a la asamblea como políticos y salían con premio, ¿no? Con una frecuencia de radio para sus provincias, para una frecuencia de un canal de televisión en sus provincias y se convertían en radiodifusores o en periodistas de televisión, con fines políticos netamente, ¿no? Para mí, personalmente, yo creo que es un privilegio el tener esa posición de por lo menos poder expresarnos. Más allá de los aciertos y desaciertos que como seres humanos podamos cometer en la comunicación, hacemos la mejor intención por tratar de actuar con los mejores niveles éticos, pero le digo, es algo que se lleva en nosotros, por lo menos lo llevamos en la sangre, nacimos con la radio, crecimos con la radio y estamos todavía aquí esperando que ojalá esto pueda seguir generacionalmente, o por lo menos puedan ser proyectos que vayan a ser continuados, como lo están haciendo nuevos radiodifusores, y yo creo que con mucho éxito. Ay, ha evolucionado un montón, o sea, desde la consola enorme que teníamos hasta una consola chiquita que tenemos ahora. Oye, y por el hecho de, a ver, desde hace 6 años ha cambiado un montón. ¿Y por qué te digo desde hace 6 años? Mi papá murió hace 6 años. Y cuando él estaba vivo, ponte las cadenas nacionales. Ya, las cadenas nacionales que nos mandaban, teníamos que irnos a la radio, a conectarnos ese rato, sea a la hora que sea. Entonces, ahora ya no, ahora tenemos desde ese lapso, tenemos muchos programas que nos conectamos ya desde casa o cosas así, ¿no? Entonces ha cambiado un montón. Ahora, el tema del Zoom o desde esta pandemia, o sea, nos damos cuenta que podemos trabajar desde la casa. No es igual que trabajar, porque yo veo cuando vienen mis chicos, veo que se transforman, se ponen los audífonos y ellos se meten en un mundo, o sea, que bestia, solo viven para la radio y ya. No es igual, pero es avanzado un montón la tecnología en todo sentido de la palabra. Yo creo que la radio contemporánea está perdiendo humanidad, humanismo, ¿no? O el calor humano sería, el factor humano de la radiodifusión. La digitalización, la maquinización de la programación, los programas de automatización de la radio, cierto que nos da cierto perfeccionismo, cierta exactitud, por ejemplo, ¿no? En el dar la hora. En Radio 5 le pones la programación para que cada hora, cada 15 minutos, la máquina, el computador te anuncie la hora o la identificación de la radio. Antes era el locutor, que con su calidad humana, con su calidez en su voz, daba la hora, identificaba, saludaba a los oyentes, ¿no? Entonces, yo creo que en ciertas emisoras, que está bueno todo este mundo de la tecnologización, de este avance tecnológico, pero yo siento que puede estar perdiendo el valor, el calor de lo humano, ¿no? Nosotros tenemos que ir a la par de esto. ¿Por qué? Porque la parte digital
a ver, dicen que están matando a la radio y para mí no es así. La radio siempre va a ser una compañía. Lo que para mí en una oficina, ponte en una oficina, no puedes estar metida en Facebook o viendo videos o cosas así. Entonces, ¿qué haces? Prendes tu radio chiquito, prendes tu radio que está en compañía siempre y te acompaña. Eso mueve masas, o sea, siempre será así. Las personas que están ahora en la parte digital dicen, no, la radio se está muriendo. Entonces, claro que nos quieren aplastar, eso sí es verdad, pero uno, ¿qué tiene que hacer? Ir a la parte de la tecnología. Bueno, la radio a mí me parece que es un extraordinario medio de comunicación. Tiene una particularidad sobre otros medios de comunicación de que la radio sutilmente puede acompañarnos en todo tipo de actividades. A veces hasta estamos estudiando, nos ha pasado y estamos escuchando la radio, o estamos en nuestros trabajos, o un obrero está en sus labores y está acompañado de la radio, ¿no? Es una compañía un poco más sutil que no requiere el 100% de atención, dependiendo de qué se le entregue, sí puede llegar a captar un 100% y si es que existe algo más, inclusive porque tiene una magia la radio. Pero es un medio de comunicación maravilloso, que yo creo que a pesar de los alcances actuales, bueno, hay radio en internet también que se parece mucho a la radio, pero esta universalidad que tiene la radio a través de las ondas hertzianas, con la posibilidad de que un pequeño receptor, un vehículo, un transistor que todavía existe, o una radio portátil puede acompañarnos a cualquier lado. Y creo que en lo positivo, el contacto directo que se tiene a través de Internet, por ejemplo, está un contacto mucho más interactivo, mucho más activo entre la cabina de radio y sus oyentes, ¿no? Hay el mensajeo, el uso del chat, el uso de redes sociales, permite un diálogo casi en simultáneo. Antes, en los años 80, que entre una llamada a Ondas Azuayas durante el noticiero era imposible sacar al aire tantas llamadas que se daban, ¿no? Igual en todas las radios, en Tomebamba, en Visión, en Splendid, emisoras de gran audiencia y que querían opinar. Ahora todos pueden acceder y dejar su comentario, su pregunta, y es mucho más factible la interacción entre el locutor o la persona invitada en cabina con la inquietud que tiene la gente. Para mí la parte digital, bueno, redes sociales, nunca le quitará ese puesto a la radio. Para mí nunca, o sea, siempre la radio se mantiene como una compañía, ya sea en la mañana, en la noche. Oye, cuando vos no puedes dormir, ¿qué haces? Prendes la música, estás escuchando, pero no vas a estar viendo el celular. Entonces, siempre la radio será la radio y va a mover masas siempre. Me parece a mí que la radio, si bien ha cedido espacio a varios medios de comunicación, entre ellos actualmente los medios digitales, mantiene un espacio muy diferente. Y hay estudios recientes, muy frescos de estos mismos días, que dan cuenta que aquí en la ciudad de Cuenca tiene más importancia para los cuencanos la radio que el propio Internet. Hay estadísticas que así lo demuestran. No tiene ya los niveles altísimos de 80, de 90% de penetración en hogares que tenía hace pocos años, pero la radio bordea un 40% y los sistemas de Internet están un poquito por debajo de esto, en el orden de un 30, 32%, algo así. Entonces la radio sigue teniendo una influencia muy importante en la población, la radio en general. Claro que no es la situación como hace muchos años cuando se iniciaba la radio, que eran 3 o 4 señales que existían en la ciudad. Ahora tenemos 30 o 40 radios, que es una cantidad muy grande para una ciudad como Cuenca, pero en el global el papel que juega la radio es sumamente importante todavía para la población, en el plano de educar, de entretener, de informar. Antes, escuchar en mi pueblo, en Sucúa, la voz del Tomebamba, cuando yo era adolescente, era difícil porque no llegaba la señal ni en AM ni en FM. Pero ahora yo puedo escuchar todas las radios cuencanas cuando entro a Internet, ¿no? Y puedo hacer lo mismo que hago en Cuenca, ir siguiendo los noticieros, los programas de opinión, etcétera. Entonces yo creo que ese contacto de universalización que está teniendo la radio y los medios de comunicación, que pueden los cuencanos radicados en Canadá, los cuencanos radicados en Madrid, los cuencanos en Nueva York,
pueden seguir conectados a Cuenca a través de sus emisoras favoritas, ¿no? Es como nos posibilita llevar a Cuenca a través del mundo por estos medios digitales. Continúa así la radio. Y la radio, dicen que es uno de los medios que no va a morir con el avance de la tecnología, porque la tecnología sigue caminando a pasos gigantescos, ¿no? No morirá. La radio mueve masas, mueve totalmente, mueve gente, como te digo, tiene un poder. Para mí no. Con esto las redes sí nos ha bajado, pero como te digo, tenemos que unificar los poderes de las redes digitales y nosotros. Y eso nos da mucho más fuerza. Para mí, hay otras personas que dicen que no, que la radio es solo hecha para escuchar, para que la gente se imagine las cosas. Sí, es verdad. O sea, vos estás en el carro y vas oyendo al locutor y te vas imaginando cómo es el locutor o locutora o esas cosas, ¿sí? Y claro, ese mundo onírico, de sueños, de imaginar, permitía la radio, ¿no? Uno cuando escuchaba un noticiero se imaginaba cómo será este hombre. Así, muchas veces amigos, amigas me comentaban, cuando oigo una voz así gruesa, muy acartonada, muy elegante para la radio, dice, me imagino con un vaso de whisky escocés, un hombre con bigote, muy fornido, muy grande, ¿no? Termina siendo un ser humano común y corriente como uno o como la mayoría de todos, ¿no? En la radio se podía generar fantasía con mucha facilidad, ¿no? Y hay historias riquísimas de la radio, como lo que sucedió con este libro de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, por ejemplo, que es una historia interesantísima que sucedió en Nueva York y que tuvo una réplica con Radio Quito en Quito. En nuestra propia radio, en Ontzazuaya, se hacían telenovelas, actuaban locutores, artistas cuencanos, allí tuvo un papel preponderante Osmara de León, y habían guiones, y habían efectos de sonido. La radio realmente generaba mucho más que la televisión en imágenes, porque estas se generaban en la mente de la gente, ¿no? Esto ha desaparecido, sí, y ahora creo que la población actual prefiere imagen y sonido, pero sí se pierde esa parte creativa que propone la radio y que se consuma en la mente y en la percepción de cada persona. Bueno, pues el futuro a veces no puede predecirse, porque usted sabe, cada día amanecemos con algo nuevo, con algo distinto. Pero yo sí presagio un gran futuro para la radio. Si hasta el momento que han habido tantas redes sociales, la radio sigue vigente, yo creo que seguirá vigente por quién sabe cuántos años. La radio genera mucho poder, genera mucha audiencia, genera muchas cosas. Entonces, para mí la radio nunca se va a acabar. Por más que vengan muchos medios digitales a querernos quitar nuestro puesto, no. La radio siempre va a mover masas, va a mover gente y la radio siempre va a ser uno de los principales medios de comunicación que existe en el mundo. El otro aspecto fundamental de la radio es que es un medio de cercanía. Las radios locales aquí en Múnich, en Buenos Aires o en cualquier ciudad son el medio en el cual la gente confía, porque son voces cercanas, voces que llegan a convertirse en muy familiares, muy íntimas con la población, en la cual se llega a establecer un nexo de confianza y hacen a la radio un elemento casi indispensable en la vida de muchos ciudadanos aquí y en otros países del mundo. Entonces, aquí el riesgo mayor que yo le veo es que tenemos que empezar a competir no solo con miles o millones de emisores, de pseudo periodistas, sino también con este caudal de noticia mentirosa disfrazada como verdadera. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Mucha gente está describiendo el acontecer. Todo lo filmamos ahora. No hay espacio del mundo, del planeta, que no sea fotografiado o que no sea filmado. El periodismo entra ahí, emerge ahí a competir con ese mundo en disputa, en la disputa informativa. En una sociedad en red, el periodismo aparentemente estaría perdiendo sentido.
Pero yo creo que es una sociedad que debe ser conducida, que debe ser informada de manera profesional. Así como en el mundo de la medicina, ¿no? Pueden existir 10.000 curanderos, y con todo el respeto a las personas que así lo hacen, pero también uno cuando tiene una enfermedad acude a un profesional. Igualmente en el periodismo hay que seguir pensando que ese es un ejercicio que debe ser ejecutado por profesionales. Bueno, yo creo que la radio es una vocación, y le diría que también un vicio. Para mí es el oxígeno del día. No es igual un día y eventualmente nos toca tomarnos unos días de descanso o salir por la razón que sea, y es realmente como que algo nos falta en el día, ¿no? Un radio antiguo que había en la casa, tendría yo 9 años, 8 años, ¿no? Por las noches me robaba el radio y me iba a escuchar radio a pilas, ¿no? Y tenía una libretita en la que anotaba Radio Moscú, por ejemplo, en qué numerito aparecía, ¿no? Claro, después entendí que ese numerito era la frecuencia en que llegaba la radio, ¿no? O Radio Habana, Cuba, Radio Moscú, la Deutsche Welle, el Radio Nederland de Holanda. Desde chica a mí me ha encantado la radio. O sea, yo ya sabía, imagínate, a los 5 o 6 años yo ya sabía controlar, ya sabía hacer controles y le hacía controles a mi papi, a gente, a los chicos también. Entonces para mí la radio es todo. O sea. La radio es hermosa, emite mensajes bellísimos para educar a la gente sobre lo nuestro, para educar a la gente sobre lo de allá y más allá. Entonces la gente sabe, ya no vive en la inconsciencia, y la radio ha ayudado mucho. La radio es una magia que nos permite soñar. Bueno, primero la radio materialmente me ha dado la vida, porque trabajé siempre en la radio.